Decenas de temblores de magnitud leve o mediana se han detectado en el centro norte de nuestro país, específicamente en las cercanías de Los Vilos, y ya se habla de un enjambre sísmico. Los detalles los tiene Viroska Venegas. ¿Cómo está, Viroska? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Solo para cerrar, la versión hipster de Miguel Acuña creo que es fenomenal. Sí, así que creo que debería implementarla constantemente. Sí. Una evolución de su look ya en terreno. Así que siempre se probaba. Ya, lo que nos convoca. Ya. Norte de nuestro país, que ayer a esta hora estaba bien acontecido. Sé que ustedes ahí en el estudio lograron percibir el sismo de 5,3. Nosotros estábamos aquí, de hecho, en el mismo barrio donde nos encontramos acá con el profesor Sergio Barriento. No sentimos nada. Pero le contaba al profesor ayer que nuestro conductor, que es venezolano, ha estado alerta a todos los temblores porque no está acostumbrado y al menos nos decía que lo sienten bastante fuerte, que es muy intenso el movimiento más hacia el norte de nuestro país, un enjambre sísmico, me decía usted ayer. La típica pregunta, ¿nos tenemos que preocupar? ¿Viene algo más? ¿O es un llamado a que estemos alerta y preparados en caso de una situación más extrema como esta, profesor? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad no sabemos qué es lo que significa, pero podemos interpretar que en Chile han ocurrido temblores de esta naturaleza por mucho tiempo y son muy comunes, magnitud de 5, yo decía ayer, de este orden. Hay como 100, del orden de un poquito menos de 100 temblores al año en nuestro país, de modo que no es inusual que este tipo de terremotos ocurra. Lo que sí llama la atención es que hayan ocurrido en un lapso tan corto, de 12 horas. Y hay algunas réplicas, más de 30 réplicas asociadas a este grupo de temblores han ocurrido. Así es que ha decrecido la frecuencia ha disminuido de ocurrencia, ha disminuido en las últimas horas. Profesor, ayer lo conversábamos en el Tele 13 tarde y usted, yo no le alcancé a preguntar, pero ¿este fenómeno corresponde a lo mejor a una réplica, a algún tipo de movimiento o sismo de mayor intensidad del pasado, o es un evento completamente nuevo, aislado? Bueno, estos sismos están ocurriendo en la parte sur de la zona de ruptura del terremoto de Illapel del 2015. De modo que uno podría pensar que es una réplica tardía, quizás, eso podría ser una interpretación. Pero como digo, no tenemos el antecedente completo hasta que tengamos la sismicidad que siga ocurriendo en el futuro, para poder interpretarlo completamente el cuadro. En este momento uno podría pensar que o bien es un fenómeno local producido por algún tipo de rugosidad en la placa que está subductando, o fenómenos de fluido, en fin, y que han sido estresados o tensionados por el terremoto del 2015 y que estamos 7 años más tarde aún sintiendo las consecuencias de ese terremoto. Profesor, ¿usted qué le diría especialmente a la gente que en la cuarta región, en el sector de Los Vilos, donde se sintió realmente con intensidad, donde varios de ellos y de ellas se despertaron, un llamado a la tranquilidad o a que estén alerta en los próximos días? Yo sé que nadie tiene una bolita de cristal aquí para poder predecir los terremotos, sería fabuloso, pero no lo hay. Pero ¿qué le podemos decir? Porque de una u otra forma esta sensación de incertidumbre, hay gente que dice dormimos con ropa, se genera ahí una especie de estrés también. Sí, yo diría que en la zona que ocurrió el terremoto del 2015, que va desde Península del Rinay hasta Los Vilos aproximadamente, en esa zona es muy difícil, es muy poco probable que ocurra un terremoto grande nuevamente, porque se tiene que acumular energía nuevamente, energía de formación. Y eso probablemente se demore décadas, incluso centenas de años. De modo que esa parte, yo diría que es poco probable que ocurra un terremoto grande. Más al sur o más al norte hay sismicidad anterior importante, de modo que yo diría que no solamente para los habitantes de Los Vilos o de esa región, sino para los habitantes de todo Chile, yo diría que uno siempre tiene que estar preparado, porque nuestro país tiene mucha productividad sísmica, y no solamente en número de temblores por unidad de tiempo, es decir, frecuencia de ocurrencia de temblores, sino que el tamaño de ellos puede ser muy grande. Así que yo diría que para todo Chile nosotros permanentemente debemos estar preparados por la posible ocurrencia de terremotos. Profesor, ¿se puede poner el retorno, por favor? Porque mi compañera Nati López, desde el estudio, le quiere hacer una consulta. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Perfecto. Bueno, uno tiende a pensar, como decía Viroska, que después de este enjambre sísmico se viene uno bueno, por decirlo en buen chileno, pero también podría pensarse, y esto se lo pregunto, que como se está liberando energía de a poco, eso también es bueno para evitar un terremoto, por ejemplo, o algo de gran magnitud. ¿Podría hacerse ese análisis o es errado?
Sí, yo diría, pero desde el punto de vista de los efectos de los terremotos, lamentablemente estos sismos tan pequeños, digamos de magnitud 5, son terremotos que liberan muy poca, son equivalentes a unos, del orden, un magnitud 5 es como unos 15 centímetros de desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, en una zona de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y resulta que el contacto es muchísimo más grande, el área de contacto es muchísimo más grande que eso. Y también la cantidad de desplazamiento equivalente que se ha acumulado durante mucho tiempo, durante, digamos, 10 años son 65 centímetros y durante 100 años son 6,5 metros. Y los terremotos de magnitud 8 liberan esa cantidad, 6,5, 10 metros. El terremoto del Maule liberó alrededor de 20 metros. De modo que 15 centímetros parece ser una cantidad muy pequeña, pero hay muchos de ellos, pero no alcanzan a ser equivalentes a un terremoto grande. Yo le quiero agradecer al profesor por estar con nosotros nuevamente aquí, explicándonos siempre con su expertise, y me quiero quedar con uno de los llamados que hizo el profesor, a siempre estar atento. Ayer lo conversábamos, decíamos, aproveche esta oportunidad y vea si su linterna tiene pilas o está cargada, si es que tiene una radio por ahí para estar informado, si es que tiene un jarrito con agua ahí. Todas esas cosas son importantes pensando en que nuestro país es un país sísmico y siempre nos tiene que pillar a todos y a todas preparados para una situación de este nivel. Perfecto, muchísimas gracias, Berioska. Gracias, como siempre, al profesor Barrientos también por todos los antecedentes.